Más bien sé que me estaban esperando para algunas preguntas, yo estoy a sus órdenes. Pues es Javier Duarte, ese el que se le buscó por todas las acusaciones de corrupción que fueron señaladas en Veracruz, que fueron mostradas una y otra vez, y que pues ahora se está generando él ser nota con muchas facilidades, por cierto, desde penal, ha dado muchas entrevistas, y en lo que a mí refiere, tengo que insistírselos, lo he dicho desde antes, yo no he hecho ningún acuerdo con él, no lo hice, no lo haría, la única instrucción que di siempre es la de detenerlo, de encontrarlo, y pues lo que él presenta el día de ayer, pues es tal vez una argucia que el abogado le pidió que preparara. Si había algún acuerdo, pues hay que preguntarles a las otras autoridades. Conmigo no hay ningún acuerdo, nunca lo conocí ese acuerdo. Me preguntaban hoy por qué está la Policía Federal, porque siempre la Policía Federal acompañó a la PGR cuando ya se tenía alguna información para su detención. Entonces, que no parezca extraño, tengo que reiterarlo, nada que ver, absolutamente nada que ver, en ningún tipo de acuerdo con él. Para su salida del gobierno sí se lo pedí, por buscar la gobernabilidad y la estabilidad en la transición que estaba muy próxima en el estado de Veracruz y que pues cada día las cosas se ponían más complicadas, y las veces que yo me reuní con él siempre decía que no tenía nada, y ese día particularmente me llevó el expediente y me decía de su esposa, le decía, mira, pues todas estas pruebas que yo no tienes por qué incluso mostrármelas a mí, pues si traes tanta seguridad, preséntalas a la PGR en el proceso, al juez, y no te esperes un mes, ve y sal y de una vez preséntate. Y por supuesto que después de una larga plática me dijo, voy a tomar esa decisión, y lo hizo público al día siguiente. Dice que usted tiene Alzheimer. Miren, de verdad creo que le estamos dando mucho espacio a Javier Duarte, el hombre más señalado en el tema de corrupción. He dicho, y con esto cierro, si hay alguna prueba que quiera señalarme, imputarme, estoy abierto, estoy a la espera, pero les aseguro desde hoy que no van a encontrar un solo diálogo, plática, acuerdo, encuentro con absolutamente nadie. Senador, en este video de Javier Duarte que difunde ayer por la tarde-noche, dice que usted lo traicionó, que sí había ese pacto de entrega a cambio de la pacificación o la salvaguarda de su familia, y que usted lo traicionó al final. ¿Es así, senador? Si les digo que no hubo acuerdo, entonces ¿cómo puede referir traición? Si yo no tuve ningún encuentro con sus abogados, con su familia, no di ninguna autorización, mi única instrucción siempre era a la propia Policía Federal y al CISEN, encuéntrenlo, urge encontrarlo. La presión mediática, la presión de todos estaba muy fuerte respecto a capturar, porque lo que sí se decía es que si yo lo había dejado que escapara, yo no era la autoridad. Cuando él deja el gobierno, inmediatamente se fuga, y él dijo que iba a enfrentar a la justicia, lo que hizo fue esconderse, escabullirse y luego huir de la justicia. Entonces, que fue la última vez que lo vi en la Secretaría de Gobernación, nunca más, no van a encontrar una llamada telefónica, ni siquiera, no van a encontrar una cita, absolutamente nada. Hoy incluso al final dijo, porque le volvieron a abrir el espacio, dijo, pues él como secretario de Gobernación debe estar enterado. No, se equivocan. No hubiera dado nada más gusto que dar la satisfacción, como lo hicimos con muchos delincuentes, muchos, para ser precisos 108 delincuentes muy buscados en todo el mundo, que se dieron a conocer, y se dio a conocer el proceso con el que se le capturó. Entonces, entiendo que está buscando
algunas salidas para buscar su libertad, conmigo no va a encontrar absolutamente nada. ¿Fue su amigo Javier Duarte? Javier Duarte y yo tuvimos una relación respetuosa, nunca de una amistad. Siempre, lo dije también en la mañana, decía desde siempre que mi relación con Yunes, que mi amistad, que la protección, nunca. Yunes y yo nos conocimos en el 2003, hicimos una relación de amistad. Él después decide irse del PRI. Yo era gobernador cuando él lo decide. Seguimos con esa relación, pero solo de amistad, no ningún tipo de apoyo, de respaldo, más que el institucional cuando ya fue gobernador. Pero antes, de ninguna manera. ¿Cuál cree que son las razones de Javier Duarte para que ahora esté desde prisión atacándolo a usted? Desconozco. Pareciera que está buscando algún tipo de salida legal al hablar de un acuerdo o tratar de involucrar a funcionarios del gobierno pasado, pero conmigo se va a topar con pared. No hay nada con lo que a mí me puede involucrar en sus acciones ni antes ni después, y por supuesto que siempre lo seguiré señalando como el que le falló a Veracruz y como el que le falló a México, ya que los señalamientos de corrupción fueron escandalosos y que pues entonces mi responsabilidad sí era el poderlo capturar y presentar ante la autoridad mexicana. Oiga, senador, habla usted de las muchas facilidades que se le están otorgando al señor Javier Duarte desde la cárcel, llamadas telefónicas, le envía cartas a diestra y siniestra. ¿Podríamos entrar en el sospechosismo de que el gobierno federal está atrás de esta, podríamos decir, campaña en su contra, campaña en contra del PRI? Habríamos de investigarlo. Me llamó mucho la atención que, pues, qué bueno que pueda escuchar entrevistas y pueda tener ahí acceso a los medios de comunicación, pero que pueda inmediatamente responder a una llamada, sí vale la pena investigarlo. No entro en el sospechosismo, esperaré a que la propia autoridad pueda dar cuenta al respecto de las libertades que pueda tener dentro de la prisión en la que está. Pero ¿no se le hace sospechosista que 2 años después de haber grabado el video, justamente en estos días, dé a conocer ese video, la carta, todo, dice que es una estrategia jurídica, pero no es sospechosista? Mira, lo que sí te digo es que no es la primera vez que Duarte intenta esto. No hay que referirnos a esta fecha, lo ha hecho en muchas ocasiones, en varias ocasiones, ha dado entrevistas, cartas, me ha señalado. La verdad es que más vale primero tener elementos para poder hacer algún tipo de apreciación al respecto de que por qué sucede en este momento. No quiero adelantarme. Gracias, licenciado. Durante su gestión como secretario de Gobernación y la actuación de Duarte de Ochoa en la gubernatura, ¿usted no llegó a ver, a percibir todos los hurtos, todos los robos, toda la corrupción que había en ese gobierno? Bueno, recuerden que los señalamientos a Duarte vinieron con mucho tiempo antes. Y por supuesto que él, las veces que lo vi, incluso que visité para ver temas de seguridad en Veracruz, él se defendía, decía que no tenía nada que ver. Pero cada vez salían más y más cosas. Y entonces se descomponía el Estado. El propio proceso electoral fue bien complejo, bien difícil. Había acusaciones, señalamientos de la oposición en ese tiempo contra el gobierno en ese tiempo, de que era una elección en la que se estaba interviniendo. Fue bien complicado porque pues su servidor escuchaba a los partidos políticos, me pidieron intervención, mandé Policía Federal para cuidar el proceso. Hicimos lo que estaba en nuestras facultades para darle estabilidad y gobernabilidad. Las acusaciones contra Duarte, pues las escuchábamos todos. El tema es que yo no podía actuar a partir de esos comentarios, estos señalamientos. Tenía que haber ya una denuncia, como lo sucedió después, y después las pruebas pertinentes. Entonces fue ahí cuando ya, ante tantas acusaciones, le mandé llamar, es cierto, no podía llegar tan fácil cuando se le ocurriera. Yo salía mucho de giras, lo mandé llamar y hablé específicamente de la falta de gobernabilidad, de que ya estaban las cosas bien complicadas en
en Veracruz y que lo que mejor correspondía era dejar el encargo y hacer frente a la justicia. Y en el caso de su esposa, que también ya era muy señalada y que sigue prófuga y siguiendo las palabras de mi compañero Aldave, ¿no hay sospechosismo de que la señora tranquilamente deambule por las calles de Londres? Se los voy a contestar con mucha facilidad. No sé por qué no la detuvieron, no se tuvieron elementos, pero tiene 7 meses que está otro gobierno. Entonces, si hay algo contra ella, pues si hubo algún acuerdo, pues este gobierno no tendría por qué respetarlo. Entonces, ya creo que podemos hablar que hasta dónde pudo tener alcances estos señalamientos que él dice de acuerdo, cuando ya hay otro gobierno que tampoco detiene a la señora. Entonces, hay que ver cuál es la respuesta que da el Ministerio Público y el juez al respecto de lo que se le imputó en su momento a la esposa. Leticia Robles, de Excelsior. Buenos días, senador. 2 cosas. Usted, como secretario de Gobernación, también tenía a su cargo el sistema penitenciario, o sea, las reglas del sistema penitenciario. Es común que un reo tenga acceso a llamadas telefónicas con medios de comunicación. Yo recuerdo que antes tenían que pedir autorización a las autoridades del reclusorio en el que estaban o en el centro de detención en el que estaban para ver si les autorizaban dialogar con periodistas, pero en el caso de Duarte tiene como una dinámica pues muy activa de comunicación telefónica y tiene acceso a mucha información. Esto, en el nivel de lo que usted conoció de lo que era el sistema de reclusión en México, ¿esto es común? ¿Hay muchos detenidos que tengan esos derechos? Y por el otro lado, senador, preguntarle, él dice que usted lo mandó a llamar a Gobernación y que habló en nombre del presidente Enrique Peña Nieto para pedirle que se separara del gobierno. Lo que le quiero preguntar es, ¿por qué esperar hasta casi terminar el sexenio de Javier Duarte para hacerle esa petición? Yo recuerdo que un año antes hubo versiones de que usted se había reunido con él justamente para eso. ¿Fue la primera vez que usted le pidió a Duarte que se fuera o ya había antecedentes de decirle que dejara el gobierno? Muchas gracias. Miren, le vamos a dar mucho espacio a él para seguir en este proceso de señalamientos sin fundamento, pero recuerdo que me reuní con él en 2 ocasiones cuando efectivamente ya lo platicó. Él quería modificar la Constitución para lo que al final se logró, que es disminuir el periodo de gobierno y empatarlo con la elección federal. Personalmente, como secretario de Gobernación, le di mi opinión. Le dije que no estaba de acuerdo, que en un periodo tan corto es imposible hacer gobierno. Y me lo fue a preguntar y le contesté lo que yo pensaba. Sin embargo, quiero decirles que con el entonces presidente, cuando lo platicamos, lo que me dijo es, pues él es el gobernador, deja que se asuma sus propios problemas y si encuentra el respaldo, déjalo que camine. Lo recuerdo perfecto. Y entonces, pues él hizo la modificación constitucional. Para este tema de la corrupción, sí se lo había pedido antes, sí estuve en pláticas antes con él y sí le había dicho que ya presentara, sobre todo fue pasando la elección. Le dije, ya enfrenta este proceso y le dije, mira, si está señalado de corrupción, hoy si sales y enfrentas a las autoridades, pues vas a tener un gobierno en el que todavía habrá funcionarios que te puedan hacer llegar los papeles que se requieren para la defensa, dado que dices que eres honesto y transparente. Pues es el mejor y lo más oportuno que lo hagas en este momento. Pero insisto, en esa ocasión no quiso. Ya en esta segunda ocasión, cuando ya la gobernabilidad estaba en riesgo, aunque faltaran 40 días, fue directa mi petición, mi planteamiento, no lo podía forzar, respetando sus derechos, pero sí podía hablarle con mucha seriedad de parte del gobierno federal, de parte del propio secretario de Gobernación. ¿Y sobre lo del reclusorio? Reclusorio, miren, acuérdense que son reglas diferentes, pero a nivel federal
se restringe mucho el uso de teléfonos, de televisiones, hay una junta que aprueba por el comportamiento. Entonces, pues sí es inusual que tenga tantas facilidades para pues estar cómodamente saliendo a entrevistas. A Veracruz dio ayer o antier 3 entrevistas largas. Creo que pues, la autoridad debe de revisar el estatus de comodidad que tiene Duarte. Mayor López, jefe de Reforma. Senador, dos cuestiones. Me llama la atención, ¿por qué contra usted y no contra Peña? Y la segunda, ¿se percibe algún malestar en el ánimo de la opinión pública por las constantes apariciones de Peña ajeno a la realidad que prevalece en el país, tocado con un sombrerito, obsequiando flores a su mujer? ¿Usted qué opinión tiene de este comportamiento de Peña en el extranjero y aquí en México? Miren, me referiría a la primera. Duarte nunca estaba cómodo conmigo. Como secretario de Gobernación, yo iba a los estados y hablaba con los gobernadores para decirles cómo estaban las condiciones en seguridad, y por supuesto que no era blando, era muy directo. Y pues cuando había las cosas que habían en Veracruz, que por cierto sigue en esas circunstancias, pues se lo señalaba y no les gustaba. ¿Por qué no estaba cómodo con usted, perdón? Porque yo le exigía formación de policías, porque le exigía que pudiera profesionalizar sus cuerpos de seguridad, porque había muchos señalamientos a los cuerpos de seguridad local, porque la información que teníamos del Gabinete de Seguridad es que pues había dificultades en los municipios y que pues no se estaba actuando como se debía de parte del gobierno del estado. Entonces, eso, el que siempre tuvo en su cabeza, el que la relación con Duarte, pues, con Yunes, se le hizo obsesión, cosa que a mí me tenía sin cuidado. Yo actuaba como lo hice con él, lo hice con el propio Yunes. Y ojalá le puedan preguntar a Yunes la relación institucional seria y dura incluso que tuvimos. Y por supuesto que creo que pues hoy le queda cómodo el que saben que van a encontrar a alguien a quien preguntarle, que soy yo, que puede entrar en este rejuego que él quiere de comunicación, pero ya les dije que va a toparse con pared porque de mí no va a poder presentar nada. Respecto a la segunda pregunta, son decisiones personales y yo creo que no debo de entrar en esta discusión. Muchas gracias. De Elizabeth Rodríguez de Notimex, señor. Muy buenos días. Pues un poquito insistir con lo de Duarte, si no considera que es algo personal y por qué hasta ahora, después de tantos años, que fue su renuncia, que lo detuvieron y todo eso, o sea, como que por qué ahora, ¿no? Y si no es personal también contra él, porque es dañoso en sus declaraciones. Esa es una. Y otra es con relación al partido y con lo de Baja California. Ya iniciaron los procedimientos para la controversia institucional en contra de lo de la decisión de Baja California, y si ya este proceso en trámite de los que van a expulsar por haber apoyado esta decisión. Gracias. Miren, el trámite en el partido sé que va en camino, no sé exactamente en qué etapa va. Lo que sí les digo es que de parte de varios grupos parlamentarios aquí estamos en el proceso para las diferentes impugnaciones que nos toca, que no podemos hacer, la acción de inconstitucionalidad, incluso presentar algo ante el TRIFE. Estamos en ese mecanismo y en ese proceso. Se tiene que detener este abuso, esta acción que vulnera el Estado de Derecho mexicano. Sobre Duarte, reitero, ¿perdón, es la víctima o es el que fue señalado por mucho tiempo y que todavía no resuelve un juez a partir de las acciones de corrupción que cometió? Creo que le estamos dando mucha importancia y yo creo que debemos de esperar a que ya le resuelva el juez al respecto de sus acciones que cometió como gobernador. Y no me preguntaron, pero sí déjenme dar un posicionamiento respecto a lo que está pasando en los Estados Unidos. Decirles que si bien, y escuchaba yo al secretario de Relaciones Exteriores, no hay un acuerdo, lo que sí es que da por un hecho ser tercer país Trump a México, y eso nos debe de preocupar muchísimo. Entonces, creo que debemos de prepararnos para evitar que crea que va
hacer el patio trasero México-Estados Unidos, que nos vaya a poner de acuerdo a lo que emitió localmente, pues nos pueda mandar a todos los centroamericanos o de otros países. Hay que evitarlo, no podemos permitirlo. Si quiere devolverlos, que los devuelva hasta sus países. Como se venía haciendo, por cierto, nunca lo permitimos. Siempre los volaban de Estados Unidos directo a El Salvador, a Honduras, a Guatemala. Siempre había aviones que decían que era muy costoso. Pues sí era muy costoso, pero era su obligación, no la nuestra. Entonces, sí estoy como grupo parlamentario preocupados y por supuesto la petición al gobierno, el apoyo y el respaldo para evitar que a partir de esas reglas nos quieran mandar a partir de ya a centroamericanos a México mientras está su proceso jurídico de refugio en los Estados Unidos. Muchas gracias. Vamos al evento. Sobre este mismo tema de Estados Unidos, estaría de acuerdo con Muñoz Ledo, que declaró ayer que toda esta nueva política de Estados Unidos en materia de migración coloca ya a México como tercer país de seguro. Y si sabes si mañana sí viene aquí a la permanente la Secretaría de Gobernación, porque ayer lo que dijo Porfirio, que hoy venía aquí a la permanente. Gracias. Lo que puedo decirles es que ayer escuchaba al secretario de Relaciones Exteriores que decía, no hay ningún acuerdo, tendría que ser aprobado por México. Es que ese es el problema, que Estados Unidos con su decisión del presidente Trump no nos pregunta y ya nos ubica como tercer país. Y eso es lo que entonces nos tienen que hacer, reaccionar a los mexicanos y evitarlo completamente. Porque no nos están preguntando, lo están haciendo. Y ya se molestó con Guatemala y también lo van a hacer con Guatemala. Entonces a mí me preocupa México. Lo que digo es, no saben ustedes lo que significa ser tercer país. La cantidad de gente, el compromiso en la alimentación, en el hospedaje, en educación, en los servicios de salud. Es impresionante lo que se tiene que hacer. Y no estamos preparados, estoy convencido de ello. Nosotros tenemos que hacernos cargo de los mexicanos, que por cierto hay que ver qué han hecho del programa Somos Mexicanos, que recibía a nuestros connacionales, qué han hecho en este gobierno, porque es bien importante, ojalá siga, pero la alerta es que aún sin un acuerdo con México, ellos ya nos ven, y escuché a Muñoz Ledo, como tercer país, y es muy delicado. Muchas gracias. ¿Va a venir